Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Jesús Alberto Cubián Álvarez y el día de hoy les vamos a presentar el tema de destilación friccionada, en el que nos vamos a enfocar en la resolución del ejercicio valiéndonos del método de McCabe-Thiele y Chemsen, en el cual, antes de proceder con la metódica de resolución, es imprescindible contar con algunos prospectos teóricos que es imprescindible para poder abordar correctamente la metódica que rige a este tipo de ejercicios. Primero que nada tenemos que determinar qué es la destilación. La destilación es una operación unitaria que consta de separar los componentes de una mezcla que se encuentra en fase binaria, esto mediante la ebullición selectiva. A esto aprovechando las diferencias de volatilidades para que nos pueda ser viable efectivamente proceder con este tipo de separaciones. Los alcances abarcan desde la purificación de líquidos complejos hasta la separación de fracciones, tanto en columnas continuas como en bloques. Ahora bien, tenemos diferentes tipos de destilación: la simple, la fraccionada, el arrastre de vapor y el vacío. Cada uno de estos tipos de destilaciones se constituye mediante un principio de operación intrínseco que considero pertinente abordar particularmente. El primero de ellos, el simple, consiste en la evaporación de una mezcla y condensar el vapor en una sola etapa de equilibrio, es decir, es unigénita. Por otra parte, la destilación fraccionada constituye en un uso de columnas o empaques como bandejas que permite precisamente las etapas de vaporización múltiples de condensación, mediante que el arrastre de vapor es la inyección del vapor para volatilizar compuestos que tengan un alto punto de ebullición sin la necesidad de recurrir a un sobrecalentamiento directo. Por otra parte, al vacío se rige por la reducción de la presión para disminuir precisamente ese punto de ebullición y así evitar una descomposición térmica. Algunos parámetros específicos que considero pertinentes mencionar para que este tipo de destilaciones sea posibles aluden específicamente a la diferencia delta del punto de ebullición mínimo que es imprescindible para que estos tipos de destilaciones sea viable. El primero de ellos, que es la destilación simple, la diferencia entre los puntos de ebullición propias de este tipo de destilación entre sus componentes tiene que ser mayor o igual a 60 grados centígrados. En el caso de la fraccionada es totalmente lo opuesto, tiene que ser menor o igual a 60 grados centígrados para que se pueda dar una correcta separación. Aunque bien también es preciso mencionar que puede funcionar con diferencias ligeramente ínfimas. En cuanto al arrastre de vapor, no es imprescindible, puesto que ya lo mencioné, únicamente se precisa de una mezcla con vapor, al igual que en el caso de la presión al vacío con la destilación, puesto que únicamente basta con ajustar los parámetros de la presión, aunque típicamente se encuentra por debajo del umbral de 0.1 atmósferas. Algunas ventajas en cuanto a esos tipos de destilaciones es que en el caso de la destilación simple se precisa de un diseño sencillo, lo que alude a un bajo costo, mientras que la fraccionada implica una alta pureza y un mejor control sobre los cortes. En cuanto al arrastre de vapor, descompone poco material, aunado que protege térmicamente. Al vacío, como le corresponde, permite destilar compuestos mucho más frágiles. Algunas limitaciones inherentes a este tipo de destilaciones es que en el caso de la destilación simple suele ser ineficaz si los puntos de ebullición cercanos se encuentran por debajo de los 60 grados centígrados. Por otra parte, en la fraccionada reviste una mayor complejidad y un mayor costo en la columna al momento de efectuar las erogaciones que permiten su instalación. El arrastre de vapor, la principal limitación es que requiere un gran caudal de trabajo, lo que a su vez implica una menor recuperación energético. En el vacío, se suele precisar de equipamiento de sellado de una bomba específica, lo cual suele elevar el costo de las operaciones. Ahora bien, les presento una representación gráfica sobre cómo la estructura de una columna de destilación se constituye principalmente por una corriente de entrada, que es la alimentación, se denomina con la letra sub F. Por otra parte, se encuentra la parte del condensador, que se encuentra en la parte superior, en la cual tiene salida los productos destilados. En la parte inferior, por otra parte, se encuentran los productos de fondo, que son aquellos que van en la parte inferior de la columna. Cabe mencionar que, a su vez, dentro de la estructura propia de la columna se divide en dos, que son las secciones de rectificación. Estas se suelen encontrar por encima de la bandeja de alimentación. Su principal función, como bien lo dicen, es enriquecer el vapor con los componentes más volátiles, aumentando su concentración a medida que éste asciende por la columna. Algunas características propias de esta sección es que el vapor, en este caso rico en componentes volátiles, entra en contacto con el líquido que desciende de la columna hacia el centro corriente, facilitando el intercambio de componentes. En lo que alude a la sección de agotamiento, esta se encuentra por debajo de la bandeja de alimentación, como se puede apreciar de esta manera, y su función principal alude a que tiene que retirar los componentes menos volátiles del líquido, disminuyendo su concentración a medida que desciende por la columna. En esta sección, el líquido, en este caso rico en menos componentes volátiles, entra en contacto con el vapor, que es el que asciende a la columna, facilitando el intercambio de componentes. Algunas de las implicaciones más principales en respecto a estos procesos de destilación lo podemos abordar en base a diferentes ámbitos.
Yo en este caso particularmente decidí centrarme en 4 principales: las industriales, los artesanales, las de investigación y las propios adherentes de los proyectos de ingeniería farmacéutica. En cuanto al ámbito industrial, lo más frecuente que se utiliza en este tipo de destilaciones es la industria petroquímica, ya sea en la producción de etanol, en el refinado de solventes o bien en las desalinizadoras de agua. En lo que respecta al ámbito artesanal, se suele dar en la producción de licores como el alambique, el estilado de aromas como aceites esenciales, destilación casera de agua, entre otros aspectos. La investigación, por otra parte, se rige en el estudio de equilibrio líquido-vapor, el desarrollo de nuevos solventes, caracterización de isótopos y la optimización de procesos mediante simuladores. En lo que nos compete a nosotros como ingenieros farmacéuticos, se basa o se usa más bien para la elaboración de agua para inyección y reactivos estériles, purificación de APIs y excipientes, recuperación y reciclado de solventes de síntesis y, lo más importante, en la obtención de aguas aromáticas y extractos volátiles. Previo al análisis propio del enunciado del ejercicio propuesto que nosotros tenemos a continuación, antes de eso tenemos que abordar a qué aludimos con un equilibrio líquido-vapor. Dentro del marco teórico les presento este diagrama de fases del agua, en el cual en este caso va a fungir como un compuesto puro. Dentro de este diagrama, como pueden apreciar, tenemos 5 diferentes puntos, el cual el principal alude al punto triple denotado con la letra A, el punto de fusión denotado con la letra B, el punto de ebullición denotado con la letra C, la presión crítica con la D y el punto crítico con el E. Cabe mencionar que en este caso tenemos que centrarnos en 2 partes principales. Como pueden ver, el punto triple del agua se encuentra a una temperatura de 0.01 grados centígrados y una presión de 0.0060 atmósferas. En lo que respecta al punto de ebullición, como pueden ver, se encuentra a un rango que todos conocemos, que es de 100 grados centígrados a una presión de 1 atmósfera. Sin embargo, cuando me encuentre en la parte de elaboración del ejercicio propuesto para este tópico en particular, me voy a permitir ahondar en qué es lo que va a ocurrir con este punto de ebullición específico a medida de que se le adicione soluto. Esto lo conoceremos como una alternación propia de las características coligativas de estas sustancias. A lo que me refería con la adición de un soluto a un solvente puro mediante una aplicación meramente teórica es que esto va a desencadenar una disminución propia de la presión del vapor de la solución. Esto se ve fundamentado justamente por la ley de Raoult, lo que nos indica que va a desencadenar ciertos cambios coligativos. ¿A qué me refiero con estos cambios coligativos? Ciertas sustancias, en particular las soluciones, en lo que respecta a características intrínsecas como puede ser el punto de ebullición y la depresión del punto de congelación, así como el aumento de la presión osmótica, son propiedades que, conforme se le añade o no soluto, va a registrar un ligero cambio. Estos fenómenos van a depender únicamente de la concentración inicial que se tenga solamente el soluto, sin importar su naturaleza química, y estos se pueden predecir, ya sea mediante relaciones clásicas basadas en fracciones molares, como bien lo indicamos de esta manera, o bien mediante constantes específicas del solvente. En cuanto a la ley de Raoult se refiere, esta nos establece mediante un postulado que la presión del vapor parcial de cada componente de una mezcla ideal de líquidos es igual a la presión de vapor del componente puro multiplicado por su fracción molar en la mezcla, tal y como se puede apreciar en la expresión axiomática que podemos ver en esta apartado de la diapositiva. Por otra parte, para un sistema constituido por 2 componentes, es decir, una mezcla binaria, la formulación pertinente se va a expresar mediante la siguiente relación matemática. Como lo pueden ver, la presión total del sistema va a estar denotada por la composición del componente 1 por su presión de saturación, más la concentración molar del componente 2 por su respectiva presión de saturación. Tal como lo pueden ver de esta manera, ambas composiciones molares nos tienen que dar la suma de 1. Con todo este postulado matemático tenemos 2 expresiones subsecuentes. Una que es para la fracción molar en la fase líquida, que es la presión total del sistema menos la presión de saturación del componente 2 sobre la presión de saturación 1 menos la presión de saturación 2. En lo que respecta a la fracción molar en la fase gaseosa, únicamente se delimita como un cociente entre la composición molar del componente 1 sobre la presión total del sistema. Bien, ahora, ¿a qué nos aludimos con el método de McKay-Thiele? Esta técnica en particular, que no es más que una herramienta gráfica, fue propuesta por Warren L. McKay y Ernest Thiele. Ambos fueron estudiantes destacados del MIT y este trabajo lo publicaron en una revista bastante prestigiosa en aquella época, publicada en 1925. Pero ¿para qué nos sirve este método? Tal como lo pueden apreciar en la parte derecha de la diapositiva, este método se requiere conocer las curvas de equilibrio líquido-vapor, que puede estar sustentado en base a una volatilidad relativa. Tenemos ciertas rectas operativas que son imprescindibles para este tipo de procesamiento gráfico, que
la recta de enriquecimiento, que lo pueden apreciar notada por este cromático, la recta de agotamiento o losa, que le pueden apreciar en esta parte del gráfico, y finalmente la recta Q, que a la vez en conjunción con todas las demás nos va a permitir formar los platos de alimentación. Los platos de alimentación, tal como los pueden apreciar en esta evolución diacrónica, no es más que el número de etapas necesarias que se requieren para hacer que una separación en efecto sea posible. Este tipo de método precisamente lo que nos va a permitir es diseñar columnas de destilación y estimar ese número específico de platos que son necesarios para separar una mezcla binaria, sea cual sea sus componentes. Procediendo con el ejercicio propuesto, el enunciado nos dice lo siguiente. Se va a diseñar una columna de fraccionamiento continuo para separar 30.000 kg por hora de una mezcla de 40% de benceno y 60% de tolueno en un producto destilado que contiene 97% de benceno y un producto residual del 98% de tolueno. Una parte específica bastante importante del ejercicio es que nos indica que estos porcentajes están expresados en peso. El método de Mackay-Cale nos indica que tenemos que procesar todos los datos en base a una corriente en términos de moles, por lo cual será imprescindible que hagamos el ajuste necesario de estas cantidades. Para eso también se nos menciona que se va a utilizar una relación de reflujo de 3.5 moles por un mol de producto y que el benceno y el tolueno van a formar un sistema ideal con una variabilidad relativa del 2.5. El sistema también se encuentra a una presión de 1 atmósfera. Se nos pide determinar la cantidad de moles correspondientes tanto a los productos destilados como a los residuos por unidad de tiempo, esto expresado en horas, y determinamos también asimismo el número total de etapas teóricas requeridas, así como la localización óptima de la etapa de la alimentación, es decir, el plato en el que es preciso volver a alimentar, considerando que la corriente de entrada se encuentra en estado saturado, es decir, cada vez que nosotros aludamos a un estado saturado, nos indica que la corriente de alimentación siempre se va a encontrar a su temperatura de ebullición, por lo cual también es un parámetro que tendremos que determinar para poder resolver este ejercicio. Con esto es preciso determinar un diagrama del proceso en el que podamos ilustrar mejor aquello que alude el enunciado previo. Para esto tenemos una columna de destilación en la que la corriente de alimentación es un caudal másico de 30.000 kg por hora con sus respectivas composiciones de alimentación. A su vez también tenemos la corriente de destilado que se encuentra en proporciones de la composición másica del destilado del benceno, que es de 0.97, la corriente de flujo que tiene un cociente de 3.5 y finalmente tenemos la línea de residuo que está en términos de la composición del compuesto del tolueno a 0.98. Cabe mencionar también que aquí la forma de la que tenemos que procesar todos estos datos es delimitar quién es el componente ligero o el clave ligero o quién es el compuesto pesado o clave pesado. Esto se determina en base a que el clave ligero siempre va a ser aquel compuesto que tenga la menor temperatura de saturación. En este caso es el benceno, puesto que su temperatura de saturación es de 80.103 grados centígrados en contraste con el tolueno, que es el clave pesado, que tiene una temperatura de saturación de 110.63 grados centígrados. Tal y como se los mencioné previamente, el modelo nos exige que trabajemos exclusivamente con unidades molares, por lo cual vamos a transformar la corriente de alimentación en términos de kilogramo por hora a términos de kilomol por hora. Para esto aplicamos un factor de conversión en el cual nos va a involucrar el flujo másico de entrada, que multiplica a la composición de benceno en la corriente de entrada sobre su peso molecular, más la concentración del tolueno en la entrada sobre su peso molecular. Esto, al ser el cómputo respectivo, nos da que tenemos en la entrada un total de 349.5 kmol por cada hora. También es preciso transformar todas las concentraciones porcentuales en términos de masa a composiciones molares. Para esto hacemos un procesamiento típicamente similar, en el cual tenemos la composición del benceno en la corriente de entrada sobre su peso molecular, dividido sobre la concentración del propio benceno sobre su peso molecular, más la concentración propia del tolueno sobre su peso molecular, lo cual nos da una concentración en la corriente de entrada de 0.4202. Hacemos un análisis similar para el resto de las corrientes. Para la concentración en términos de porcentaje mol de benceno en la corriente del destilado, procedemos con un análisis análogo, lo que nos da una concentración de 0.9745. Con respecto a la concentración de benceno en la corriente de residuos, tenemos que es 0.0235. Aquí lo único que puede ver un ligero cambio es que dado que las concentraciones iniciales nos la dan en términos del tolueno, lo único que tenemos que hacer es la resta correspondiente para obtener las concentraciones propias del benceno. Ya con todas las unidades en términos de kilomoles, procedemos a terminar el inciso A, que nos pide los productos destilados y residuales por hora. Procedemos con un balance global y un balance por componente. El balance global, por una parte, nos dice
que la corriente de alimentación va a ser igual a la sumatoria de la corriente del destilado más la corriente de los residuos, lo cual nos da el valor previamente referido. Una vez a esto, si queremos implementar un sistema de ecuaciones que nos pueda determinar cuál es la cantidad precisa tanto en el destilado como en los residuos, tenemos que proceder a despejar una de las variables. En mi caso particular, yo decidí despejar la corriente de los residuos, que es igual a 349.5 kmol/hora, menos toda la corriente de destilado, que también permanece como una incógnita. Al proceder con el balance por componente, que en este caso yo elegí el benceno, nos da que la corriente de entrada por su respectiva composición de benceno va a ser igual a la corriente de destilado por su respectiva composición de benceno, más la composición de los residuos más su correspondiente concentración de benceno. Al proceder con la sustitución de la expresión obtenida de la ecuación 2 dentro de la ecuación 3, podremos efectuar la correspondiente operación algebraica para continuar con el desarrollo analítico del sistema. En este caso, tal como pueden apreciar, tenemos que la corriente de entrada multiplicada por su respectiva fracción va a ser igual a 0.9745 de la corriente del destilado, que aún desconocemos, más 0.0235 de la sustitución que empleamos de la ecuación número 2, para que todo lo tengamos en términos de la corriente del destilado que aún desconocemos. Haciendo todo el cómputo respectivo, tenemos que la corriente total del destilado es de 153.4406 kmol por cada hora, y en correspondencia, por tanto, la corriente de los residuos va a ser igual a la sustracción de 349.5 kmol por cada hora, que lo da la alimentación, menos 153.15 kmol por cada hora, propias del destilado. Esto nos va a dar a que la corriente de los residuos es de 196.3594 kmol por cada hora. Ahora que ya resolvimos el inciso A, procedemos a resolver el inciso B, que es un poco más complejo, puesto que nos solicita determinar la cantidad de platos ideales, considerando que la alimentación es un líquido a su temperatura de ebullición, es decir, estamos tratando con un líquido saturado. Para esto procederemos a utilizar tanto el software Thermosorber, así como el apoyo propio de las ecuaciones de Antoine. Para eso tenemos el clave ligero, que es el benceno, que tiene estos parámetros de Antoine, tanto A, B, C, como el clave pesado, que es el tolueno, con estos mismos parámetros. Para eso todo lo delimitamos con el uso de Thermosorber para determinar las presiones de saturación, las composiciones molares tanto de X1 como de Y1, lo que nos va a permitir tabular este comportamiento de la tabla, lo que nos va a dar un diagrama binario que vamos a proceder a continuación de un equilibrio líquido-vapor. Al graficar la tabla precedente en GeoGebra tendremos el siguiente comportamiento de esta mezcla en particular de compuestos. Tendremos la línea de burbuja, que es la que nos va a separar la región de fase líquida de la región de dos fases líquido-vapor, que se encuentra en esa parte, en este diagrama de fases. Básicamente esto nos va a indicar la temperatura y presión a la que se forma la primera burbuja de vapor en una mezcla líquida. Por otra parte, la línea de rocío, que se encuentra delimitada por el cromático rojo, no es más que la línea de separación de fase de vapor de la región de las dos fases líquido-vapor que se encuentra presente en esta franja, indicando la temperatura y presión a la que se forma la primera gota de líquido en una mezcla de vapor. Tal como lo pueden apreciar, la temperatura de ebullición propia para la mezcla particular de la corriente de alimentación es de 0.44, nos va a dar que su temperatura de ebullición es de 93.83 grados centígrados. Aquí aplica de nuevo el axioma previo que les mencioné con respecto a qué es lo que ocurriría en el caso de que un componente puro, como en este caso podría ser el tolueno, se le agrega un soluto, en este caso podemos tomarlo como ejemplo el benceno. Conforme se le agrega una mayor cantidad de soluto, pueden apreciar que dentro de su cambio coligativo, en este caso refiriéndonos particularmente al punto de ebullición, va a decrecer. Es decir, conforme yo agregue mayor fracción molar del componente ligero, su punto de ebullición con respecto al que tendría siendo una fracción pura irá disminuyendo. Es el efecto propio que tiene el adicionar un soluto con respecto a un componente puro. Ahora bien, una vez que tenemos delimitado la corriente de alimentación en base a su temperatura de ebullición, tenemos ciertas consideraciones que tenemos que aplicar. La primera de ellas es que nosotros tenemos un comportamiento de un líquido saturado, y es decir, que nuestra línea Q va a ser igual a 1. No tendría pendiente alguna absoluta, tendría solamente una línea recta una vez coincidida con la línea de alimentación. Dentro de algunas expresiones propias que tenemos que requerir para poder elaborar el gráfico es la volatilidad relativa, que va a ser igual a la volatilidad relativa por XA sobre 1 más alfa menos 1 sobre XA, y la línea de reenquecimiento LOCE, que va a ser igual a la fracción de reflujo sobre el reflujo más 1 por X más la composición del destilado sobre el reflujo más 1.
Con respecto a la línea de agotamiento losa, pueden apreciar que se encuentra delimitada por esta expresión subsecuente. El primer paso es la representación gráfica de la curva de equilibrio correspondiente al sistema, en la cual va a estar en función de las relaciones de las volatilidades relativas entre los dos componentes, el cual se nos da al inicio del problema, que es de 2.5 por x1 entre 1 más 1.5. Esto va a estar delimitado, como lo pueden apreciar, dentro de 0 a 1, que son los valores que puede tomar las composiciones molares de los compuestos. El paso 2, como lo pueden apreciar, es trazar la línea de 45 grados en base a la función x, que también va a estar delimitada de 0 a 1 dentro del gráfico, tal cual lo pueden apreciar de esta manera. El paso 3, que es uno de los puntos más importantes dentro de este método, es identificar cuáles van a ser las rectas tanto de la composición del benceno en los fondos, el cual pueden apreciar de aquí, que va a estar dada por la ecuación de x igual a 0.235, en la alimentación que se encuentra de este lado en la parte central, que va a ser denotada por una concentración de benceno en el 0.4202, y finalmente la línea de destilado, que va a estar dada por la ecuación x igual a 0.4745. Graficamos la línea Q, y dado que el planteamiento ya nos especifica que estamos tratando con un líquido saturado, entonces Q va a ser igual a 1. Trazamos una recta sin pendiente alguna desde que toca la línea de alimentación hacia arriba que toque con la curva de equilibrio, y esa va a ser nuestra línea Q. Procedemos a graficar la línea de enriquecimiento LOCE en base a la expresión correlacionada con la corriente de reflujo, que es de 3.5 sobre 3.5 más 1 por x, más la concentración presente del benceno en la corriente del destilado, que es 0.9745 sobre el reflujo 3.5 más 1. Esto va a estar delimitado en base a la corriente de alimentación, que es de 0.44 en composición, por la composición a la que llega en el destilado. Como sexto paso, tenemos que graficar la línea de agotamiento losa, que únicamente constituye marcar un segmento en el graficador que intersecta el punto donde va la línea losa con la línea Q hasta la composición de fondos. Esa sería nuestra línea losa. Como último paso, lo único que restaría por hacer sería representar gráficamente cuáles serían el número de etapas ideales, comenzando desde la línea de destilación en correspondencia con la curva de equilibrio que va con respecto al OCE, así sucesivamente hasta alcanzar la línea de composición de fondos, tal como se puede apreciar en la parte inferior izquierda del gráfico. Esto nos induce que se requiere una provisión de 11 etapas ideales para que el sistema pueda operar adecuadamente, en el cual el plato en el cual se va a presentar la alimentación se va a localizar en la sexta etapa del proceso. También es preciso que les mencione que existen diferentes modelos termodinámicos de estudio, los cuales los vamos a aplicar mediante el uso del simulador Chemsen, lo que nos va a permitir establecer un mejor contraste con respecto a cuál es el modelado que ocurriría en base a la asunción de otros propuestos. Para esto vamos a proceder a designar dentro del simulador el nombre del archivo a la parte de los comentarios propios de la simulación. Para esto, al igual que el planteamiento anterior, es una columna de destilación benceno-tolueno, y el propósito de esta simulación es la obtención de un diagrama TSXY y de McCabe que nos permite establecer precisamente este contraste dentro del sistema de equilibrio de estos dos componentes. Después de esto, programamos los componentes de la columna, que vamos a comenzar con el compuesto más volátil, en este caso el benceno, que lo localizaremos en esta barra de búsqueda que nos va a permitir adicionarlo dentro del sistema de la simulación. El paso 3 consiste en designar las condiciones de operación de la columna. En este caso elegiremos una columna de equilibrio. La operación dentro de la configuración sería una columna de destilación simple, el condensador sería total, reboiler sería parcial. El número de etapas yo coloqué 12, que es el referente previo que obtuve en base a GeoGebra, y finalmente la etapa de alimentación, que en este caso vendría siendo la sexta. Como cuarto paso tenemos que delimitar las propiedades de operación de la columna en base a los parámetros K-valor y el coeficiente de actividad, tanto de Chema como Unifac. Asumimos condiciones de gas ideal y aplicamos las presiones propias de la ecuación de Antoine, y asumimos que la entalpía de igual forma es ideal. Como paso quinto obtenemos que es delimitar las variables propias de la alimentación de la columna. Tenemos que la alimentación se va a dar en la etapa número 6. Pedimos un gráfico de temperatura bajo presión. La presión es de una atmósfera. La temperatura de ebullición, en este caso que calculamos con el diagrama de equilibrio líquido-vapor, es 93.83 grados centígrados. La concentración molar del componente de benceno es de 0.44 y con respecto en correspondencia el tolueno es de 0.56.
lo que nos da un total de flujo de 1 en concentraciones propias sumadas a las dos anteriores. Posteriormente, el paso número 6, tenemos que especificar cuáles son las características propias de la columna. En cuanto a la presión, tendremos que la presión es de una atmósfera, asumimos que esta es constante, por lo cual la presión se mantiene exactamente igual. Estas delimitaciones vienen por default dentro del sistema de la simulación, por lo cual no es preciso cambiarlos, ya que asumimos que las pérdidas de calor son nulas. Y en este paso lo más importante también que las eficiencias son totales. Con respecto a los aspectos técnicos de la columna, tenemos que va a ser una especificación de la fracción componente molares, la composición dentro, en este caso, del benceno en la corriente del condensador es de 0.9745, mientras que en el tolueno que se encuentra en el reboiler es de 0.9765. Como séptimo paso, tenemos que ejecutar la simulación y observar cuál es el diagrama de McKay-Thiele propio dado por Jemseb. Tal como lo pueden apreciar, es un procesamiento un poco análogo a lo que tuvimos en GeoGebra, sin embargo es menos acentuado. Aquí es preciso mencionar algunas discrepancias con respecto a los modelos termodinámicos que les mencioné previamente, ya que por cuestiones de tiempo vamos a hacer solamente las asunciones propias de cada modelo, en el que base en la ley de Raoult nos va a decir que la fugacidad del compuesto tanto en el líquido como el vapor van a ser ideales. El modelo de Chema va a ser un modelo semiempírico que usa coeficientes de actividad y fugacidad ajustados con datos banco de Chema. La UNIFAD, por otra parte, se da por una contribución de grupos en el que descomponen los coeficientes de actividad y gamma en parte combinatoria y residual basada en grupos funcionales. Con respecto a gamma phi, es un modelo híbrido que usa coeficientes de actividad para líquido y EOS como puede ser suave RQ y PR. Eso exclusivamente para el vapor. Otra de las opciones que nos ofrece el simulador es la de estimación de costos de materiales, esto mediante la opción Rating. Nos va a dar un desglose de las especificaciones técnicas propias de la columna, así como el desglose económico que va a estar supeditado en base a qué tipo de material seleccionemos. Esto va en base a cuáles son los requerimientos propios del proceso, en base a la resistencia a la corrosión o bien el costo con el que se cuente en ese momento. Yo sugeriría particularmente que siempre se opte por el material más asequible, sin embargo esto va a estar sujeto, como bien mencioné, a las características propias del sistema. Esto nos va a dar un total de cuál va a ser el costo en miles de dólares por año y aquí aplicaría ya sea el cambio de divisa que mejor nos competa. Finalmente nos conviene preguntarnos esta interrogante. ¿Qué beneficios nos supone dominar esas herramientas? En lo particular me voy a centrar en 5 puntos principales. El primero de ellos es que nos va a permitir comprender en profundidad mejor los modelos termodinámicos, lo que a su vez nos da la facultad de evaluar mejor las hipótesis y limitaciones de cada modelo en sistemas reales, a la vez de un mejor manejo de simuladores de procesos para ajustar parámetros propios a la reproducción de datos experimentales. Nos va a facultar de igual forma para aumentar nuestra capacidad de visualización de datos como ingenieros, lo que nos va a permitir interpretar tendencias y comunicaciones efectivas de los resultados, así como el desarrollo propio de los criterios del diseño, para dimensionar preliminarmente las columnas y prever ciertas limitaciones, como bien lo pueden ser los azeótropos, las diferencias de puntos de ebullición, etc., a la par de seleccionar materiales de construcción más adecuados según sean las condiciones operativas o bien los parámetros de corrosión. Y finalmente, como último punto, tenemos un pensamiento crítico, resolución de problemas, lo que nos va a dar la posibilidad de proponer ajustes en base a un cambio de modelo o según sean las condiciones operativas. Por último, me permito presentarles cuáles fueron las referencias bibliográficas que consulté para la elaboración de estas diapositivas, esperando que hayan sido de su total agrado o interés. Sin más que decir, por el momento me despido, les externo mis mayores agradecimientos, así como mi mayor disposición para tener cualquier duda, incertidumbre o inquietud que tengan con respecto a esto mediante mi correo electrónico. Gracias.